Bueno, ¿dónde nos hemos quedado antes? Esta es la media de los ingresos de todas las empresas conjuntamente y coincide con la que yo tengo aquí como la media o promedio de ingresos del total general. Pero si quiero saber tanto el total de ingresos por tamaño de empresa o bien el promedio o la media de los ingresos por tipo de empresa, será muy cómodo manejar la tabla dinámica. También si me dicen en qué tipo o en qué tamaño de empresa es más homogéneo la variable ingresos, los ingresos son más homogéneos o la variable ingresos es más homogénea, yo tendré que calcular el coeficiente de variación, porque si os acordáis las medidas de dispersión más utilizadas en el caso de que tuviéramos la media como medida de tendencia central eran varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Y cuando había que comparar grupos se usaba siempre el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica partido por la media. Yo tengo aquí la media calculada, ¿de acuerdo? Pero no tengo la desviación típica. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero que me calcule la desviación típica Excel directamente sobre la tabla? Pues vuelvo a bajar ingresos a valores. Y veis, se vuelve a duplicar otra columna, ¿vale? Tengo suma de ingresos 2, promedio de ingresos 2 y suma de ingresos. Entonces aquí, de todas las pestañas que tengo, pues por ejemplo, suma de ingresos 2, pues no la quiero. Quiero que me dé otra cosa. Entonces, voy al desplegable de esa columna, configuración, campo, valor. Y si os dais cuenta, hemos visto sumas, recuentos, promedios, podemos calcular máximo y mínimo en cada caso, pero también tengo desbest, que es desviación típica, y desbest P, que es desviación típica poblacional. Voy a coger esto, porque yo lo que quiero es la desviación típica. Veis que pone desbest de tipo de ingresos y promedio. Si yo ahora quiero calcular el coeficiente de variación, ¿qué es lo que tendré que hacer? El coeficiente de variación es igual a la desviación típica partido por la media. Por lo tanto, yo pongo esto es igual a la desviación típica de los ingresos dividido por el promedio de los ingresos, ¿vale? Y si le doy a Enter me queda 0,1191. Para la segunda voy a hacer lo mismo. Entonces, para que lo veáis, el coeficiente de variación es la desviación típica. En este caso hemos puesto desbest P porque queremos la poblacional. Pues cogemos la de ese grupo dividido por la media de ese grupo. Y me queda otro coeficiente de variación, un poco mayor que el anterior. Por lo tanto, entre estos dos es más homogéneo el ingreso en las empresas grandes, aunque vemos que hay poca diferencia. Vamos a ver qué pasa en las pequeñas. También le doy al igual para hacer la operación, la desviación típica dividida por el promedio y me queda 0,08. Por lo tanto, claramente este es el coeficiente de variación más pequeño, por lo tanto será la categoría o el grupo donde los ingresos son más homogéneos. Entonces yo puedo poner los ingresos son más homogéneos en las empresas pequeñas o de tamaño pequeño, ¿de acuerdo? Acordaos que el coeficiente de variación no tenía unidades. ¿Por qué? Porque era adimensional, pues porque realmente el promedio de ingresos son euros, la desviación típica de los ingresos son euros, tanto desviación típica como promedio son euros, y como yo divido euros para euros, me queda un coeficiente adimensional que no tiene unidades, no tengo que añadirle unidades. Solamente tengo que fijarme que el que tiene un valor más pequeño o menor, eso quiere decir que tiene unos ingresos más homogéneos, y el que tiene un valor mayor, que en este caso serían las medianas, es donde, digamos, hay más dispersión o menos homogeneidad. Entonces, los ingresos son más dispersos o, bueno, están más dispersos o son más heterogéneos en las empresas medianas o de tamaño mediano, ¿de acuerdo? Porque comparo los coeficientes de variación en los tres grupos. Vale. Otra cosa que teníamos por ahí,
que era importante. Son más homogéneos los ingresos, ya lo hemos dicho, ¿vale? ¿Qué puntuación es más extrema en cuanto a la velocidad de entrega? ¿Un 2,5 o un 8? Para ver qué puntuación es más extrema, yo puedo, bueno, la mejor forma de hacerlo es calcular la puntuación típica de cada una, ¿de acuerdo? De cada una de esas. Pero yo estoy ahora con velocidad de entrega. Entonces, la puntuación típica, que os acordáis que se llama Z, es igual al valor menos la media partido por la desviación típica. Por lo tanto, necesitaré la media de la velocidad de entrega y necesitaré la desviación típica de la velocidad de entrega para poder calcular las puntuaciones típicas. Entonces, ¿cómo calculo la media? Pues lo hemos visto antes. Promedio. Y ahora cojo la velocidad de entrega. Vale, y me da 3,5. Y la desviación típica, igual. Y entonces aquí, ¿qué tengo que poner? Best P, lo mismo que antes he usado en la tabla dinámica. En este caso, como la tabla está bien y no hay ningún dato raro abajo, puedo seleccionar toda la columna. Entonces, esta es la media y esta es la desviación típica. Ahora tengo una puntuación que es 8. ¿Cuál será la Z que corresponde al valor 8? Pues la Z que corresponde al valor 8, la puntuación típica correspondiente será igual. Abro paréntesis y va a ser 8 menos la media, cierro paréntesis y dividido por la desviación típica. Por la desviación típica. Ahora me han dicho la puntuación 2,5. Entonces le pongo puntuación 2,5, ¿vale? Tendré que calcular la Z, la puntuación típica que corresponde a 2,5. De esto tenéis ejercicio hecho en los apuntes, en la presentación al final, para comparar las puntuaciones en dos tribunales diferentes. O sea que lo podéis consultar también allí. Aquí, ¿qué haré? Haré lo mismo. Igual, ¿ahora qué puntuación quiero tipificar? 2,5. Pues 2,5 menos la media, cierro paréntesis, y divido por la desviación típica. Y me sale menos 0,7. ¿Cuál de las dos puntuaciones es más extrema? Esta, 8. ¿Por qué? Porque su puntuación típica está más alejada de 0. ¿De acuerdo? Tenemos que comparar el valor absoluto de estas dos puntuaciones típicas. Como 3,4 tiene un valor absoluto mayor que menos 0,7, esta es la puntuación más extrema. La puntuación 8 es una puntuación más extrema dentro de ese grupo que la puntuación 2,5. ¿De acuerdo? Así habéis visto también cómo calcular la desviación típica cuando tengo los datos en columna, aparte del promedio. ¿De acuerdo? Y también habéis visto cómo calcular promedios y desviaciones típicas en una tabla de dinámica. Y el coeficiente de variación sí que lo hemos hecho, digamos, usando los datos que ya me había dado Excel en la tabla dinámica. Bueno, espero que os haya sido útil y que lo podáis ver varias veces para realizar la práctica entregable. Hasta otra.